Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto un saludo especial a las personas que nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Ser como niños. Así que Leo, Lili, gracias por su tiempo, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Jorge, muy buenas tardes. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Ser como niños, porque ser como niños es una actitud del corazón. Hoy el programa de hoy lo hemos llamado Ser como niños es dar sin dureza de corazón. Así es que vamos a empezar. Pues sí, quisiéramos empezar leyendo una cita que dice: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pues bueno, esta cita es justo el final del relato del que hoy vamos a estar hablando, pero queríamos empezar con esta palabra tan importante que usa el apóstol Juan: señal, ¿no? ¿Qué diferencia habrá entre una señal, no sé, una maravilla y un milagro? Pues bueno, lo podemos entender fácilmente, ¿no? Un milagro sí es un hecho, un acto sobrenatural, una maravilla es algo que nos produce asombro, pero una señal apunta a una verdad, y esa verdad que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí, las señales nos revelan la persona de Jesús, quién es en cada situación. Y eso es lo que un tanto también vamos a ver hoy, ¿no? Justo el apóstol Juan termina casi su evangelio diciendo en Juan 20:31: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y pues sí, el relato que vamos a ver hoy, la historia que vamos a ver hoy, es el único milagro que se narra en los 4 evangelios. Imaginen su importancia y trascendencia que los autores de los 4 evangelios quisieron mencionarlo. En casi todos ellos se narra de manera muy similar, pero hay ciertos detalles que nos van añadiendo información y nos enriquecen todo este relato. Y bueno, pues ¿a cuál nos estamos refiriendo? A la alimentación de los 5,000. Y bueno, de antemano sabemos que no fueron 5,000, ¿verdad? Fueron muchísimo más personas, porque 5,000 eran solo los varones que se contaron, pero pues ahí estaban mujeres y niños. Entonces, imagínense la cantidad de personas a las que Jesús alimentó solo con 5 panes y 2 peces. Y bueno, precisamente los 3 primeros evangelios, a los que se les ha denominado sinópticos, nos dice que Jesús fue a un lugar desierto y apartado porque ya querían descansar. Le dice a sus discípulos: vámonos a este lugar. Y desierto no se refiere a que era un lugar desértico con arena, no, sino que más bien apartado, un lugar solo. Él quería estar solo con sus discípulos descansando, porque dice que no tenían tiempo ni para comer. Pero bueno, él se va con ellos allá en barca, y resulta que la multitud se da cuenta y va y los siguen caminando por las ciudades. O sea, no tomaron su barca ellos, sino fueron a pie. Vemos entonces aquí como una multitud va detrás de él. Pero algo muy interesante, que es de lo que también vamos a estar hablando hoy, es que precisamente cuando Jesús ve que llega una multitud, en vez de molestarse o de decir: ay, no me dejan en paz, ¿qué dice? Que tuvo compasión de ellos, ¿verdad?
los recibe, empieza a sanarlos, a darles enseñanza. Por ejemplo, Mateo nos dice que los empezó a sanar. Marcos nos dice que les enseñaba, pero Lucas nos dice, no, es que enseñaba del reino de los cielos y sanaba a los que tenían necesidad, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se complementan y hasta nos dicen de qué tema estaban hablando, qué decía Jesús a esta multitud, ¿no? Y es que a veces hemos separado quizá la enseñanza de lo que Jesús hacía al sanar, pero aquí vemos como que está junto, como que va de la mano, porque dice que tuvo compasión de ellos. Fíjense, o sea, la compasión de Jesús no se refiere solo a suplir una necesidad física, sino también a enseñarnos. Siempre tiene algo para mostrarnos el Señor Jesús. Y bueno, una vez porque digo, no vamos a leer ninguna cita de estos evangelios porque creo que todos conocemos bien la historia de cómo se multiplicó el pan, pero antes de eso, cuando ya se estaba haciendo tarde, ya estaba anocheciendo, el contraste que vemos con los discípulos, porque los discípulos le dicen a Jesús, ya despídelos, ¿no? Cuando Jesús estaba viendo con unos ojos de compasión a la multitud, los discípulos es, ya, despídelos, que se vayan a sus casas y que busquen qué comer, ¿no? Y es cuando Jesús entonces dice esta frase que se menciona en los 3 primeros evangelios que dice, denles ustedes de comer. Y ay, ahí fue yo creo que cuando casi se desmayan, ¿verdad? Las respuestas fueron diferentes. En uno de los evangelios nos dice que ellos dijeron, pues si solo tenemos 5 panes y 2 peces. En otra versión, dice, no, o sea, que vayamos y compremos pan por 200 denarios, así nos lo narra Marcos, ¿no? O sea, ellos pensando en cómo iban a resolver con dinero esta situación. Y bueno, algo en lo que queremos enfatizar y es de lo que hemos estado hablando pues también en programas anteriores es de los niños, ¿verdad? Y tener un corazón como ellos. Y precisamente nos gusta mucho cómo aquí Juan, ¿no? En su evangelio nos aclara, nos especifica, pues, ¿no? Este gran detalle que un niño fue quien ofreció estos 5 panes y 2 peces. En algunas versiones dice muchacho o muchachito, pero en las versiones como la Dios habla hoy, la Reina Valera contemporánea y la traducción del lenguaje actual nos dicen que era un niño. Imagínense entonces la escena, toda una multitud y de esa gran multitud, un niño es el que dice, aquí está este alimento. Hay cosas que solo pues nos podemos imaginar porque el texto solo nos dice esa parte, ¿no? Que ahí había un niño con este alimento. Pero es también muy hermoso que nuestra imaginación pueda volar y decir, él quizá estaba cerca de Jesús y oyó la situación, no sabemos, o si nada más iba corriendo, jugando y dijo, pues aquí podemos, aquí les doy este alimento, ¿no? Pero me encanta este detalle porque eso es lo que ahorita vamos a reflexionar, ¿no? En dar sin dureza del corazón. Cuando un niño da, lo da alegremente, lo da sinceramente, él no se preocupa de que se va a quedar él sin nada. Y déjenme, les platico rápidamente un testimonio que tenemos ya hace años. Nos invitaron a la fiesta de cumpleaños de un niño que queremos mucho, por cierto, pero en este cumpleaños invitaron también a una asociación que se encarga de atender a niños sin hogar, ¿no? Que por lo general todos son huérfanos. Invitaron a todos los niños de este lugar y yo estaba organizando unos juegos al aire libre y llevaba ya premios que eran dulces en su mayoría, pero había un niño
que tenía una discapacidad en sus brazos y en sus manos. Los tenía como más cortitos de lo normal. Y por supuesto, él pues se le dificultaban los juegos. No podía ganar porque les digo que eran actividades al aire libre, de correr, no sé, con pelotas y todo eso, pero se me acercaba el niño y yo pensando que yo iba a ser muy generosa, le daba obviamente premio al niño que ganaba, pero a él también le daba, porque se me acercaba al final muy contento y no me tenía a veces ni qué pedir, yo se lo daba, ¿no? Porque se acercaba a mí. Y así, total, siguieron muchos juegos y él siempre me pedía su premio, ¿no? Aunque obviamente ya ni estaba jugando y pues no ganaba, ¿no? Pero yo llegó un momento en que dije, bueno, ya tiene demasiados, creo que ya está abusando de mi generosidad, ¿no? Yo pensando en esa forma. Pero ya cuando se acabaron los juegos y los dulces, el niño tenía alrededor de 6 años más o menos y ya tenía llenas sus bolsas de los pantalones y de su chamarrita llena de dulces, ya no le cabían ni más dulces, ¿no? Pero lo que me impresionó es que el niño inmediatamente se fue con los niños que no habían ganado dulces y les empezó a dar sus dulces. Pero no quedó ahí la cosa, sino que todavía fue con los adultos y empezó a darles sus dulces. Él no se quedó con ninguno, repartió todos sus dulces. Bueno, yo en ese momento casi lloro con mi esposo porque le digo, ay, me acaba de dar una lección este niño, yo pensando que yo era la generosa dándole a él un premio, y él lo que quería era los dulces, pero para dárselos a los demás, a los que no lo tenían. Así es, o sea, vemos aquí ese corazón que luego nosotros nos pondremos a meditar si lo damos, no lo damos, no, él lo daba. Y en la historia también de la alimentación de los 5,000, este niño, no sabemos exactamente sus circunstancias, pero no dudamos que él lo dio con esa generosidad y con esa limpieza del corazón de decir, aquí hay mi comida, y era para él, entonces la dio, ¿no? Bueno, viendo qué nos enseña esta historia, que si somos discípulos necesitamos tener 3 cosas que debemos considerar cuando damos. Y una vendría siendo el tiempo, el dinero y el esfuerzo. Todos sabemos que casi todo lo que hacemos en esta vida tiene que implicar tiempo, dinero y esfuerzo. La pregunta sería, ¿qué vemos que les faltaba a los discípulos en esta historia? Y básicamente es actitud. Entender que la actitud está en el corazón y no en la razón. Porque se trata de uno mismo, no se trata de uno mismo ni de mi circunstancia. Va mucho más allá, es un llamado. Y tenemos que entender que caminar en los llamados va más allá. Pablo nos decía en Filipenses, sabemos que en el capítulo 2, dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el sentir que es en Cristo Jesús es un llamado. Y eso tenemos que comprenderlo, reflexionarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Cambiar la actitud no es exactamente la palabra que queremos usar, porque puede ser de forma temporal. Debemos ser transformados por el Espíritu Santo. Es algo que tiene una raíz más profunda en nuestro corazón. Así es que la transformación es el mejor milagro que puede hacer Jesucristo en nuestra vida. Nosotros tenemos muchas necesidades, pero Él es experto en transformarnos siempre y cuando nosotros pongamos nuestra vida, todo lo que somos, tiempo, dinero y esfuerzo, lo pongamos al servicio de Él. Así es que el problema de la actitud de los discípulos en esta historia de los 5,000, a ellos les faltaba, ser generosos, pero sobre todo era una actitud de la disposición del corazón. O sea, esa falta de disposición del corazón, porque ahorita lo vamos a ver, en lugar de ayudar, pues pusieron algunos pretextos. El ver es un sentido espiritual que tenemos que desarrollar. Por eso Jesús trataba con ellos, y cuando Jesús tenía compasión,
no solo la compasión era algo que él sentía, sino inmediatamente la acción, y Lili lo comentó. Así es que para ser un discípulo necesitamos entender que tenemos que tener compasión. Esto es sentir una carga por alguna situación que veamos, por alguna necesidad, por alguna miseria, y ahorita lo vamos a explicar por qué miseria, ¿no? Por eso leemos en la historia esto, y saliendo Jesús, vio, dice, una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Es decir, que era por ellos. No es algo mío, la que yo lo sienta porque yo soy bueno, no, sino veía a los otros. Y seguramente este niño no vio por él, vio por los otros. La compasión, tendríamos que decir, que es conmoverse por el sufrimiento ajeno. Esto va mucho más allá. Hoy hay un término muy común en este mundo que se está explotando, pero que queda muy por debajo de esto. La empatía no es esto. La compasión sí nos mueve, nos puede mover. La misericordia es la acción. Es decir, la compasión, vamos a decirlo de esta manera, es lo que sentimos nosotros ante una necesidad, ante una miseria de alguien, pero la misericordia es una acción para ayudar a la miseria o a la necesidad de otro o al sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces, son complementarias. Hay otras palabras que nos enseña la palabra, la piedad, también es el afecto fraternal, todo esto que nosotros también podemos ver en la palabra, pero en este caso en todos los evangelios se maneja la compasión. Como dijimos, ser un discípulo implica estar dispuesto a dar tiempo, dinero y esfuerzo. Pero era lo que veían los 12, ¿qué era lo que veían los 12 apóstoles? Ellos veían con sus propios ojos. Por eso les decía hace un momento que hay unos ojos naturales y hay unos ojos espirituales. Es un sentido espiritual el que podamos ver, y ese era el que quería desarrollar Jesús en sus discípulos, y también quiere que nosotros los desarrollemos. Vamos a ejemplificar esto para poderlo entender un poco mejor. El tiempo, como Lili lo comentamos, ¿qué vieron los discípulos con sus ojos naturales? Ya es tarde. Y estamos en un lugar apartado. Ya hubo enseñanza, ya hubo sanidad, ya todo esto ya. Entonces, ellos veían el tiempo, pero con sus ojos. Jesús no veía eso. El dinero también. El dinero, la solución, vieron que el dinero no les iba a alcanzar. Entonces, ellos pudieron verlo solamente desde los ojos naturales, que pudieron cuantificar el costo de darles de comer a esos 5,000, y Lili lo dijo, eran 8 meses de salario, ¿no? Sí, no lo dije, pero ok. Sí, exactamente. Eran como 8 meses de salario. Entonces, era imposible para ellos. Entonces, cuando ves con tus ojos naturales, solamente vas a ver que es imposible. Y el esfuerzo. Jesús les invitaba a que se esforzaran, por eso les dijo, denles de comer. Pero ellos insistían en el dinero. Al ver tanta gente, no entendían que él también les cambió la instrucción. La instrucción que les dijo, vean que si alguien tiene panes. Y fueron los discípulos, fue cuando encuentran a este niño, y precisamente uno de los evangelios nos dice que fue Andrés, pero Jesús quería que se esforzaran. No se dijeron por el dinero, ellos dijeron que no. Por la parte de buscaron y dijeron, pues nada más hay 5 panes y 2 peces. Por eso nos lo dice Marcos 6:38, y le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuánto pan tienen?, decía Jesús, preguntó. Vayan y averigüen, vean, les decía, vean. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 peces o 2 pescados. Entonces, pues para ellos la incredulidad era mucha, ¿no? Y a veces para nosotros también la incredulidad de alguna situación. Ahorita Lili va a contar un testimonio que vivimos también. Pero es importante que nosotros entendamos que este niño, en medio de toda la multitud que había, fue generoso. Por eso tenemos que ser como niños.
a través de desarrollar las actitudes del corazón que estamos mencionando. El dar produce milagros y aquí lo vemos muy claramente. La multiplicación fue el fruto de dar sin reservas. Así es que eso es importante que nosotros lo tengamos muy claro. El ser generosos produce milagros porque Jesús puede multiplicar todo lo que a veces falta, todo lo que se necesita y es importante que nosotros lo creamos. Y es que quisiéramos contarles, en una ocasión estábamos en Francia, imagínense, ¿no? Pero llegamos a casa de unos pastores, pues franceses, ¿no? Entonces nosotros llegamos un poco antes de que ellos llegaran porque ellos habían salido de vacaciones, bueno, en un viaje. Pero estos pastores tenían 9 hijos, ¿no? Entonces llegamos a casa de ellos como no habían estado en casa, no tenían en el refrigerador casi nada, ¿no? Pero aparte, ellos eran 11 en total, luego nosotros 4, porque éramos nosotros 2 con nuestras 2 hijas, y aparte ahí también estaban otras visitas que eran 3 o 4 personas. Entonces, como éramos casi 20 personas ahí, y cuando llegan los pastores, pues traían los muchachos, porque eran hijos desde los 3 años como hasta los 19, 20 años, los muchachos ya tenían hambre, todos teníamos hambre, y dice ella, la pastora, pues vamos a hacerles de comer. Yo ya me había ofrecido con ella a que podía trabajar en la cocina, porque le dije, a mí me gusta la cocina, y pues ahí más o menos le sé, ¿no? Entonces, así como a los discípulos Jesús les dijo, denle ustedes de comer, así casi literal me dice la pastora, pues ve qué haces con esto, y saca del refrigerador una coliflor que aunque sí estaba grande, pero ya estaba toda enmohecida de arriba. Y me dice, ¿qué puedes hacer con esto? Yo pensando, no, pues tirarla a la basura porque esto ya no sirve. Obviamente no lo dije, ¿verdad? Y dije, bueno, me dice, quítale lo que esté malo y la pones a cocer, y aparte esa es una salsa bechamel, que para eso sí tengo los ingredientes. Yo con una angustia no solo clamé a Dios, sino casi me le desmayo a Dios diciendo, ¿cómo vamos a comer casi 20 personas con esta coliflor, no? Y aparte que para mí podría ser solo como un complemento de algo más, ¿no? Pero no, era toda la comida principal. Bueno, no sé qué cara de angustia tenía una de las hijas mayores de ellos. Me volteé a ver y me dice, no te preocupes, aquí en mi casa Dios hace muchos milagros de multiplicación de comida. Y yo dije, bueno, claro, si son 9 hijos, no ha de ser la primera vez que hayan pasado algo así, ¿no? Eso me dio mucha paz y hice lo que me dijeron. La pastora me había dicho, bueno, pues a cocer esto, haces una salsa bechamel, bueno. Cuando nos sentamos a comer, para apurarme en el relato, todos nos servimos, todos repetimos y hasta sobró. Estaba esa coliflor inigualable, está muy rica. De verdad, lo que es la bendición de Dios, porque así como en este relato de los 5,000, que Jesús alza sus ojos al cielo, bendice el pan y lo parte, así igual, yo creo que todos nosotros debemos hacer eso siempre, ver hacia Dios, porque Él va a suplir todas nuestras necesidades, ver que Él siempre nos ve con compasión. El apóstol Juan dice que Él dio gracias y lo repartió, ¿verdad? Entonces, esto no es de una historia bíblica, es real. Dios nos sigue viendo con compasión, sigue haciendo milagros de multiplicación. ¿Por qué? Porque su mirada es de compasión hacia sus hijos. Ok. Bueno, para ser discípulos debemos entender que es un proceso de transformación que va desde adentro hacia afuera. Por eso decimos que es una actitud del corazón, porque implica dar tiempo, dinero y esfuerzo. Situación que algunos no están dispuestos a dar y ponen peros. Los discípulos ya vimos cuáles fueran los peros, pero así nosotros también ponemos peros. O sea, ahorita Lili lo decía, para sus ojos y su entender no iba a alcanzar, pero Dios siempre tiene que enseñarnos. Jesús
nos enseña en muchas historias y a veces nos falta creer lo que dice esta palabra. Cómo en ese momento los discípulos no entendían, como dice nuestro pastor, él tiene una frase que dice, todavía no les amanece, y eso es cierto, a veces no nos amanece con las cosas de creer, de entender y de practicar. Marcos 6:52, adelante, ahora voy a decir, ya la historia ya terminó esa de los 5,000, pero dice en Marcos 6:52, estaban ya en otra escena, en una barca, y al final de este apartado dice, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y eso es lo que luego nos pasa. Tenemos una dureza de corazón que no creemos, y eso es algo que Dios quiere tratar en esta mañana con nosotros. Capítulos después, vemos que hubo una segunda alimentación de Jesús, ahora de 4,000. Ya es otra escena, pero vuelve a pasar más o menos lo mismo. Lo vemos en Marcos 8, del 1 al 10. No lo vamos a leer, pero por favor véanlo en casa y vean lo que estamos comentando. Versículos después, dice también que no entendían. Adicionalmente, por la dureza del corazón, había otras cosas. Y siguen pasando los versículos y seguimos leyendo. Y esto está en Marcos 8:14, pero solamente está en Marcos y en Mateo 15:32 al 39, esta historia de y dice, lo voy a leer porque es interesante todo lo que pasa aquí. El 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. O sea, un pan no era nada, ¿verdad? Y los discípulos estaban conscientes de eso. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ay, ¿qué nos estará diciendo? Y en el 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo. Aquí quisiera hacer un poquito entre leer y comentarles algo. Lo primero que vemos en este pasaje de la actitud de los fariseos, ser un fariseo aquí están las actitudes de un fariseo. Primero, discutir, dice. Estaban discutiendo. Pero luego dice, cuando dice Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? No entienden ni comprenden. Segunda y tercera característica de un fariseo, no entiende ni comprende. Cuarta, aún tienen endurecido su corazón. Ya esto lo sabíamos, pero ya vienen 3 características más, ¿no? El 18 dice, teniendo ojos, no ven. Un fariseo no ve. Alguien que le falta caminar en Dios, no ve. Y teniendo oídos, no oyen. Ya vamos en el 6, ¿no? Y la última, y no recuerdan. Ya habían pasado por la historia de la alimentación de los 5,000. Entonces, hay una situación que vamos nada más a repasar rápido. Discutir es la primera característica. Segunda, no entender. La tercera, no comprender. La cuarta, endurecido el corazón. La quinta, no ven. La sexta, no oyen y no recuerdan. Tengamos cuidado en no tener estas características en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar lo que dicen en la palabra. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y tenemos que recordar lo que dice también que va a hacer con nosotros. Así es que estas 7 características debemos poner mucha atención de no tenerlas. Vamos a concluir en esta mañana diciendo que es importante considerar que la actitud de un discípulo, como representa ese niño que dio todo lo que tenía para comer, es estar dispuesto a invertir con generosidad, que esto es un principio del reino. Invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. Primero, la primera inversión que hacemos es para que nosotros aprendamos. Si voy a ir a un lugar, a un congreso, a un evento, para aprender, me cuesta a mí. El pasaje, la estancia y el evento, ¿no? Entonces tenemos que aprender que tenemos que invertir en este reino. Me va a implicar tiempo y me va a implicar esfuerzo, ¿no? También. Y después de que aprendamos esto para nosotros, también lo tenemos que poner en práctica
para el servicio a Dios. Seamos generosos en dar tiempo, dinero y esfuerzo. Recuerden que para nosotros y para otros es como esa moneda que tiene dos caras, que si le quitas una cara, no tiene valor. No solo invertimos en nosotros, sino recibimos de gracia para dar de gracia. Recordemos que lo que decía Lili, la provisión viene del cielo, el maná venía del cielo. Y entonces vemos que Jesús los hizo recostar en estas historias. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que de allá viene. Podemos pensar humanamente que el trabajo que tenemos, por eso nosotros tenemos comida. Eso lo ve nuestra vista natural. Pero no hay una comida más importante y esa es la vista espiritual. Y miren lo que nos dice Juan 6 y el versículo 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y el 35 del mismo capítulo dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, también lo dice Isaías 55:1. Desde el Antiguo Testamento está esto. A todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Porque ¿qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Jesucristo es el pan de vida nuestro. Así es que en esta tarde queremos agradecerles a ustedes su disposición. Gracias a Dios tenemos disponible la palabra y comemos de la palabra. La tenemos en todos los medios, escrita, audible, de manera visual, también en las apps. No sé, tenemos ese privilegio que no debemos. Tenemos que aprender a comer por nosotros mismos. Y Él va a multiplicar en nosotros esa semilla que está sembrando en nosotros. Seamos generosos como este niño. Así es que les agradecemos en esta mañana que hayan estado con nosotros, pero queremos que recuerden esto. Ser como niños es una actitud del corazón. Muchísimas gracias. Hasta luego.